Hoy tenemos al candidato del movimiento Creo, Juan Carlos Holguín, con quien es muy fácil dialogar de deportes y ya lo hemos hecho en algún momento. Conversamos con el Juan Carlos Holguín emprendedor, con el Juan Carlos Holguín fundador de la página Fútbol Ecuador, con el Juan Carlos Holguín que maneja la empresa que administra las redes sociales en español del gigante Manchester United. Y hoy estamos con este Juan Carlos Holguín, candidato. Gracias por tu tiempo, Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Un feliz año a todos los que hacen También parte de ti. este programa y esta radio que no los había visto. Feliz de estar acá en esta nueva faceta. Nueva faceta, pero la veías venir, ¿no? Creo que alguna vez lo conversamos y te decía, conversamos. Si te lo proponen, ¿aceptarías? Decías, es probable. Y si te ponen como concejal, no. Creo que para hacer los cambios que necesita la ciudad, la concejalía no alcanza. Me parece que el pensamiento que habías esgrimido en esa oportunidad, ¿no? Era extra micrófonos. Extra micrófonos. Pero sí. definitivamente Estoy chismeando aquí. Yo la verdad creo que a la política no se le puede decir no, porque el momento en el que los ciudadanos responsables nos alejamos de esa responsabilidad de asumir la silla que ocupan otros, sucede eso, que son los políticos y los malos políticos que tenemos nosotros los que terminan tomando las decisiones que en este caso esta ciudad necesita de manera urgente. Cuando presentabas tu libro Juego Limpio y entre el auditorio estaba Guillermo Lasso, ¿tú te esperabas esa invitación a que tú fueras el candidato del movimiento Creo? Bueno, con Guillermo Lasso nos une una amistad de algunos años y en algún momento él... ¿Antes de su incursión en la política también? No, más bien él ya como... A raíz de aquello. Como candidato presidencial y finalmente... Ese empuje que él nos dio a muchas personas de decir, miren, hay que entrar a la política. Un gran ejemplo también de una persona que teniendo absolutamente quizás toda la comodidad que puede tener una persona que empezó desde abajo, que fue un emprendedor, que llegó a tener mucho éxito y que decide entrar a la política, que es un mundo donde la verdad nadie entiende cómo te puedes meter cuando todos te critican, cuando finalmente si vives tranquilo, entras a un mundo de exposición y solo las personas que yo considero que tienen realmente la facultad de poder ver a los ojos a la ciudadanía y decir, miren, esto he hecho, esto presento y me pueden expulgar hasta lo último de mis actos, tienen esa valentía de poder hacer política con transparencia y alegría. Y yo veo eso en Guillermo Lasso, veo eso en Federico Pérez, otro amigo de muchos años desde el lado del emprendimiento. Es el candidato perfecto, ¿no? Exactamente, y en el momento del lanzamiento del libro yo no me lo esperaba, de hecho... ¿No te lo esperabas? Anecdóticamente, unos minutos antes habíamos justo hablado de la necesidad de no hablar de política, pero Guillermo es una persona, la verdad, yo lo voy conociendo y cada vez más tengo más respeto y admiración por él, porque es una persona muy transparente y es una persona guiada muchas veces por sus emociones de buena voluntad, y ese día me planteó el reto. Públicamente, ¿no? Yo me tomé 24 horas para realmente meditar lo que pasó. No hubiese querido que surja así una candidatura en el sentido de que... En una presentación de un libro muy íntima, además, no era un meeting político. Exacto, además en un ámbito académico, pero yo lo agradecí, indudablemente. Se dio así. Y alrededor de esa oportunidad de un político que adicionalmente le da la oportunidad a un joven en un contexto donde los jóvenes estamos mal vistos, y él me decía, Juan Carlos, tú puedes demostrar que los jóvenes están hechos para esto, y creo que con esa vocación es lo que más me motiva ahora, que en 4 años ningún otro joven puede escuchar que no está apto para asumir los destinos de esta ciudad y para cambiarla profundamente. Yo finalmente estoy feliz de empezar este proceso. Me he venido preparando toda mi vida porque... ¿En qué edad estás ahora? 35 años. 35. Esta ha sido una de las vocaciones sobre las que siempre me he cuestionado, y dada la oportunidad de liderar esta ciudad, creo que vamos a poder hacer un cambio de 180 grados. Tu fuente laboral también, tu fuente de emprendimiento en estos últimos
años ha sido, bueno, y en tus primeros años también, ha sido el deporte. Me imagino que tu alcaldía también gira mucho alrededor de esta visión, que es la visión que buena parte conoces, es la visión en donde te has introducido. ¿Cuáles van a ser los ejes principales en el campo del deporte que quisieras insertar en tu administración? Bueno, efectivamente el deporte ha sido parte de mi vida y como lo cuento en mi libro Juego Limpio, creo que el deporte tiene la alta facultad de cambiar las sociedades. Y por supuesto que en nuestro plan de gobierno yo tomo al deporte, al fútbol dentro del deporte con una importancia simbólica fundamental y urbanística fundamental como ejes de algunos de los planes. Yo quisiera aclarar nada más que el deporte ha sido uno de los campos de mi vida, pero no el único. No el único, eso es verdad. De hecho, mi actividad principal siempre ha estado relacionada a la tecnología y por Así eso es. lo que yo sueño en esta ciudad es una ciudad metida en el siglo XXI, realmente. Una ciudad que ha cambiado en los últimos 10 años de manera enorme como ha cambiado el mundo. Hace 10 años no habían fenómenos que tenemos hoy como Uber y Cabify. Hace 10 años se pintaban taxis y se daban cupos. Y esas son realidades que son evidentes y que nos rebasan a cualquier político o a cualquier hacedor de política pública. Sin embargo, yo tengo una ilusión enorme de hacer con el deporte un cambio fundamental en esta ciudad. Esta ciudad tiene fenómenos que no se dan en otros lugares, las ligas barriales. Esta ciudad debe ser exclusiva casi de Quito a nivel mundial, ese nivel de organización. Es un fenómeno, ¿no? que cualquier otra sociedad tendría una envidia profunda, porque cuando vemos, por ejemplo, casos la gente solita, claro, como política pública, lo que hizo Islandia alrededor del fútbol para vencer a las drogas, al alcohol, y nosotros decimos, bueno, nosotros ya tenemos aquí un fenómeno social que se ha organizado de esta manera, simplemente hay que potenciarlo y convertir esas ligas barriales en unos verdaderos coordinadores de la política social y de seguridad de mi alcaldía. Yo pienso que nuestra alcaldía va a ser la del empleo y la seguridad, y cuando pienso en seguridad pienso justamente en una política de seguridad integral que con esas ligas barriales, con los comités barriales, con los vecinos y vecinas de muchos de los barrios que muchas veces no tienen estas asociaciones o estas ligas, puedan empoderarse en programas de lunes a viernes. Tienen con que actividades, claro. Ni siquiera legalizarlas, son fenómenos que se dan solos. Cuando un barrio se legaliza, recibe más, se le puede dar, ¿no? Por supuesto, pero iluminación, una cancha. Cuando tú quieres combatir las drogas, el microtráfico que se ha apoderado de cada esquina de nuestra ciudad, y tú ves en esa capacidad asociativa del ciudadano del barrio la posibilidad de dar una actividad extracurricular a un niño de lunes a viernes con un trabajador, un psicólogo, un trabajador social, un psicólogo y un entrenador. Con una directiva del barrio. Tú ves la fuerza que puede tener el deporte para cambiar vidas. El deporte, la cultura y el emprendimiento, como consta en nuestro plan de gobierno. Y yo no lo hablo en teoría, yo desde el año 2011 con Antonio Valencia, con UNICEF, precisamente con Berenice Cordero, quien ahora es ministra de Bienestar Económico y Social en nuestro país, desarrollamos el proyecto Fútbol Más en el Ecuador, que ha trabajado con más de 4,000 niños en los barrios más vulnerables de Guayas y de Manabí, y nosotros creemos que eso llevado a la política pública es una actividad que va a cambiar la seguridad y la apropiación del espacio público en nuestra ciudad. Adicionalmente a eso, yo creo que hay que seguir fomentando el deporte en nuestra ciudad. Esto tiene que ver con un fomento en la construcción del espacio público. Jóvenes, es así, ¿no? O sea, es así. No podemos enfocarnos sino en ellos, porque es la gran mayoría de la población, 16, 20 años. Es así, con más de 350 ligas barriales organizadas en nuestra ciudad, con más de 200,000 personas que participan finalmente de cada evento de una liga barrial. De manera directa. Imagínate de esas 200,000, ¿cuánto se amplía el espectro a la manera indirecta? Es así, con una visión. Juegue la mamá en una liga barrial, ya son 4 que están como base incorporados. Y no tiene que ser solo fútbol, tienen que ser otros deportes. Y de ahí viene una visión muy clara para mí, y esta ciudad tiene primero que recuperar el Estadio Olímpico Atahualpa, y me refiero a recuperar no en el sentido de recuperar la pertenencia que hoy por hoy está en manos de la Concentración Deportiva de Pichincha, sino en un diálogo conjunto, poder volver a tener un estadio que pueda albergar
un buen evento deportivo internacional, porque yo creo que el Estadio Atahualpa como está a muy pocos años de que ni siquiera tenga un permiso para disputar partidos de eliminatorias. De jubilarse, dice. Es así, nosotros para eso tenemos un plan de recuperación del Estadio Olímpico Atahualpa, que tiene que ver con un proyecto también de movilidad y de fomento al desincentivo de uso del auto particular. Nosotros queremos hablar con la Concentración Deportiva de Pichincha para poder generar un proyecto que ya se le propuso a esta ciudad justamente a pocas horas de las elecciones del año 2014, en un acto bastante demagógico del presidente Rafael Correa con José Francisco Ceballos, en ese entonces ministro de Deporte. Sí, ahí hubo mucha gente en el Estadio Olímpico de Atahualpa. Propusieron una remodelación a última hora con un gasto del Estado hacia ese estadio. Yo no creo que el Estado, y peor aún el municipio, tengan que pagar una remodelación. Yo creo que haberlo hecho en plena campaña no fue de buen privado gusto. puede recuperar ese Estadio Olímpico Atahualpa como un símbolo del urbanismo que tiene el Boulevard de las Naciones Unidas. Ese bulevar que fue diseñado en los años 40 y que justamente terminaba en un gran estadio olímpico Atahualpa. Era la avenida de los estadios. En su momento fue el estadio más moderno de la región, que después para la Copa América, cuando compramos el marcador electrónico en el gobierno de Sixto Durán Ballén, tuvimos el estadio con el más moderno marcador electrónico, claro, que es una pena, sigue ahí. 1993. Y nosotros creemos que la recuperación urbanística de ese estadio tiene que ver con un desarrollo de una vía de desfogue desde la Simón Bolívar por debajo del estadio, que termina en un gran parqueadero abajo del Parque La Carolina, que va a ayudar a alimentar ese metro de Quito que necesita movilidad. Y una vez recuperado el proyecto urbanístico del Estadio Atahualpa, que vuelva a ser la Concentración Deportiva de Pichincha la que lo administre. O sea, por ahora más bien valdría a abstener a la concentración de la administración, porque no está en capacidad de hacer cambios importantes. No lo ha podido hacer y yo creo que es importante mantener este diálogo con la concentración para poder recuperar ese estadio de la manera más, yo digo, del bien común de la ciudad. En ese sentido coincido, porque la concentración no está en condiciones de generar los recursos y bajo su administración tampoco es que el estadio es autosustentable. Es así, pero tienes que esperar que venga Mar Anthony cada 15 para poderlo volver autosustentable. Ni siquiera, porque esta ciudad requiere de un estadio que esté en el siglo XXI y que pueda albergar también, como decía yo, todavía partidos de eliminatorias, pero lo que pasó hace pocas semanas, hace pocos meses, cuando se quedaron sin sede Boca y River, y solo Medellín pudo dar la posibilidad a la Conmebol de poner un estadio de primera categoría para albergar una final al mismo nivel de lo que sucedió en España. Finalmente, yo creo que con la Concentración Deportiva de Pichincha tenemos que también soñar en grande. Y soñar en grande significa que la ciudad y la provincia, junto a Federico Pérez, logremos junto a la Concentración Deportiva de Pichincha tener realmente un semillero de talentos en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y eso tiene que ver con que el aeropuerto Mariscal Sucre, cuando abandonó su anterior instalación, se nos invitó a soñar en un gran parque del lago que iba a ser construido, y es un parque está en proceso, ¿no? No es ningún proceso, porque se le quiere dar a esta ciudad un parque gradualmente construyéndose, ya lleva 8 años. De más de $100 millones que nadie lo va a poder construir. Nuestra propuesta ahí es muy simple, y es desarrollar un parque en un ala del Parque Bicentenario, un gran parque para el deporte de alto rendimiento, conjuntamente con la Concentración Deportiva de Pichincha y con la Prefectura de Pichincha, y que eso nos pueda ayudar a tener un nuevo desarrollo de talentos de alto rendimiento, que tengamos deportistas quiteños que sean los próximos medallistas olímpicos, y eso como una política de deporte desde nuestra ciudad. Y nuevamente yo sueño en una ciudad que tome el deporte como una política social, como una política de seguridad, y para eso, como digo, para lo que no es deporte de alto rendimiento, más deporte entre semana, más cultura, más ajedrez entre semana. Hablaba yo con Carla Heredia hace 2 días, después de haber visto el día lunes junto a Luz Helena Coloma un caso lindísimo. Estábamos en Cotocollao, entramos a un locutorio
y había un niño de 8 años aprendiendo ajedrez, viendo en YouTube una partida de ajedrez entre dos grandes maestros, y su padre diciendo, mire, yo tengo que traerle todas las tardes acá para que aprenda. Al internet de la esquina. Porque no tiene que hacer aquí en el barrio. Claro. Nosotros sí soñamos con una política desde donde el deporte meta todas estas actividades para lograr una ciudad segura, libre de drogas y libre de adicciones. Uno de tus campos importantes, como bien habíamos conversado antes, es la tecnología. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, Juan Carlos. ¿Por qué introducirte en esto de la política? Tú decías, no se le puede decir no a un ciudadano cuando tiene la posibilidad de encargarse del servicio público, pero con la tecnología, las redes, la horizontalidad de la comunicación, uno está más expuesto a la crítica, al ataque, ¿no? Eso no lo vivieron alcaldes como Rodrigo Paz, como Sixto Durán, pero ya le fue golpeando un poco a Barrera, ¿no? Le fue golpeando un poco a Rodas, y a los candidatos, por supuesto, también, porque la interacción con el ciudadano es inmediata. Tú abrirás tu cuenta de Twitter y inmediatamente estarás retroalimentándote de lo que te dice la gente, y a veces la gente no quiere preguntarte, quiere atacarte, ¿no? A ti y a todos. ¿Cómo convivir con este entorno, de esta nueva política? Yo creo que no es un tema en la política, y yo siempre he hablado de que las redes sociales son herramientas que pueden construir el bien o construir el mal. Uh-huh. Justamente en Juego Limpio yo escribo todo un capítulo basado en la teoría Ajá. de un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, que finalmente él lo que dice es cómo las redes pueden tener esta capacidad destructora hoy por hoy, que generan estas tormentas tan negativas, pero que finalmente duran 3 días, o cómo las noticias falsas están generando unos impactos tan importantes sobre el poder que cambian cosas. Trump fue un ejemplo de eso, hoy Bolsonaro, una campaña que se ganó en WhatsApp y en redes sociales con noticias falsas, y finalmente esa responsabilidad es humana. Yo siempre pienso en el ejemplo de lo que pasó con Gabriela Chilier, cuando tenía fallas en la selección, claro. Hubo más de 21,000 memes alrededor de él, todos destruyeron su vida, su reputación, y claro, a la semana todos nos enteramos que su esposa padecía un cáncer terminal, estaba en sus últimos días, y las redes cambiaron absolutamente de tendencia, claro. Porque cuando tú te das cuenta desde tu humanismo, lo que tienes como capacidad, con la responsabilidad de utilizar esa herramienta, te das cuenta de que estás construyendo el mal. Y eso pasa en el fútbol, pasa en la política. Creo que uno tiene que aprender a que cuando decide entrar a lo público, tiene la capacidad de mostrarse tal cual es. Yo voy a decir algo que no por un tema de falta de modestia, pero esta semana ha habido muchas críticas porque yo soy el candidato que más impuestos paga de todos los demás candidatos juntos. Y la crítica es, pero entonces ¿por qué un empresario se mete a la política? Yo digo, es donde digo, ahí están mis cuentas, ahí están mis finanzas personales con la transparencia. Yo puedo ver a los ojos absolutamente a todos y demostrar lo que es mi patrimonio. Y finalmente eso es lo que quiero hacer en lo público desde la ejemplaridad. Entonces cuando uno tiene esta capacidad de poder ir tranquilo por la vida, como dice Guillermo Lasso, a él le han atacado más que a nadie. Finalmente él montó su partido en medio de quizás del poder más grande del correísmo en el año 2011. Finalmente un partido que es oficializado en el 2013, participa en una primera elección, después en la segunda elección en 2017, y él está caminando por todas las calles de Quito junto a mí, y Rafael Correa está en los tejados en Bélgica. Entonces finalmente cuando uno tiene esta capacidad de transparencia, uno tiene que no hacer caso a lo que sucede en las redes, pero eso sí, poder identificar dónde hay participación ciudadana, y ahí es donde la tecnología se convierte en una herramienta, y esa participación ciudadana es la que yo sueño para la ciudad, una participación directa, sin intermediarios, que es lo que nos permite la tecnología. Finalmente, cuando tú piensas en un municipio menos burocrático y con más capacidad de servicio a los ciudadanos, tú piensas en un municipio que te permita tener
esos más de 350 trámites que empiezan 295 con ingrese la documentación en ventanilla, en el celular, porque Quito además es otra de las ventajas comparativas que tiene. Quito es la ciudad en América Latina con más penetración de teléfonos inteligentes. Cerca del 80% de los ciudadanos en Quito ya tienen teléfonos inteligentes. De que la gente no usa el teléfono, usa la tecnología. Si yo doto de tecnología, de conectividad de primer nivel, con Federico Pérez, ¿qué soñamos? Una provincia conectada donde no salgas de... Nosotros salimos de aquí de la Floresta, tratas de agarrar el trébol, y ya a pocos kilómetros tú ya no tienes señal, se te corta. Nosotros necesitamos ser la ciudad con mejor conectividad para aprovechar estas ventajas competitivas. Ya no solo en parques, ya no solo en paradas, dices tú, sino toda la ciudad. Por supuesto, yo sueño con una ciudad que te permita tener 5G o internet satelital o internet con fibra óptica, pero como un servicio básico, con conexión universal para todos. Y eso nos permite tener una herramienta con menos tramitología, menos burocracia, un municipio al servicio de las personas, con más participación ciudadana directa, sin intermediarios. Eso es lo que es la tecnología. Conexión. ¿Cómo conectar también a la ciudad a nivel de la movilidad? Habíamos anticipado esta incertidumbre acerca de las ciclovías. Este fue un debate que se generó entre el fin de la administración anterior y la actual, ¿no? Se habían construido unas ciclovías que estaban sin tránsito, sin tráfico, y una de las ofertas de la administración que ingresaba era reubicarlas, reasignarlas. ¿Cómo piensas tú la participación de la bicicleta en esta ciudad, donde hay sí una preocupación acerca del tráfico, el transporte público y la movilidad en general? Porque Andrés, la bicicleta no es un elemento externo al sistema de movilidad. Así debe ser Cuando pensada. Tú piensas en la bicicleta como un medio de transporte, un medio de movilidad de los ciudadanos y quieres incentivarla al mediano plazo, tú la tienes que integrar sin ningún cálculo al sistema de transporte. Por lo tanto, no es que la bicicleta es un ente separado, nosotros creemos o un elemento que queremos forzarlo para que por supuesto, tenemos que fomentar la bicicleta no solamente con fines recreativos y de salud como se lo hace en este momento con el ciclopaseo todos los días domingos, que además hay que retomarlo como fue en su origen. Con Federico Pérez estamos planteando la mayor ciclorruta que pueda haber en la región, una ciclorruta que además tiene que ver con un sistema de turismo regional en la provincia, que nos permita tener un conocimiento de la ruralidad a través de ciclorrutas planificadas entre la alcaldía y la prefectura. Pero cuando pensamos en la bicicleta dentro del sistema de movilidad del distrito metropolitano, yo voy a decir aquí algo antes. Yo pienso como prioridad en el peatón y nuestro plan de gobierno es firme en decir eso. Yo sueño una ciudad donde realmente en los próximos 10, 15, 20 años sea caminable. Se pueda caminar. Con veredas seguras, con veredas arborizadas, con veredas sin esos cables que son horribles y son peligrosos. Eso tiene que ver con recuperar la apropiación de espacio público. Eso pasa con que empecemos esto encima de la obra del metro. Nos deja un metro supuestamente listo, pero arriba no se ha hecho absolutamente nada. Y entonces una mujer que se baja en cualquier estación, igual arriba va a encontrar veredas, un techo de cables. Veredas oscuras, peligrosas, expuestas al acoso que viven todos los días las mujeres de esta ciudad. Así es. A los robos que viven hombres y mujeres, jóvenes, adultos, niños, todos los días. Entonces nosotros proponemos empezar con que encima de la obra del metro, toda la obra en superficie, sea una ciudad caminable, una ciudad arborizada, una ciudad que nos invite justamente a incentivar al peatón como el principal medio de transporte de esta ciudad.